Listo, estamos grabando. Buenas tardes. Hoy el día va a estar un poco cargado. En la última sesión queda pendiente de que le suba la grabación del video. Pero desafortunadamente, terminando la sesión como a los 10 minutos, hicieron unas reparaciones en el internet, en el poste donde me alimento de internet y me desconectaron de la fibra óptica. Entonces, ya no pude subirlas, pero hoy me comprometo a subirlas. Esta sesión es importante. Vamos a manejar un contenido que generó mucho ruido en las ediciones anteriores del examen. Aquí está la guía de inicial y estos son los que llevamos, ¿sí? Esta guía es para preescolar y nos marca que revisemos el material de Judith Missy, el desarrollo del niño y del adolescente. Pero para preescolar nos piden analizar 3 paginitas de la 101 a la 104. De la guía de primaria, para los que van a realizar el examen de primaria, viene exactamente la guía, pero nos piden analizar más páginas, de la 101 a la 127. Y de telesecundaria, para los que van a hacer el examen de telesecundaria, también viene esta bibliografía sugerida, pero esta viene de la 99 a la 141. ¿Qué significa esto? Que en preescolar solamente nos piden 3 páginas. En primaria avanzan de 101 a 127, nos piden 26 páginas. Y en telesecundaria nos piden todo. ¿Vale? Entonces, para que ustedes entiendan la teoría, Judith Missy realizó esta obra. Y esta obra, desde que estaban los exámenes, desde que se inició con esto de los exámenes, viene como bibliografía que tenemos que manejar. Para los que realizaron examen el año pasado y para los que este fue su primer proceso, ¿por qué es importante este tema? No sé si recuerdan, si hay aquí alguien de que haya realizado el examen el año pasado, que generó mucho ruido, que les vinieron como 10, 15 preguntas de las barritas de colores, de la acomodación, de asimilación, todo esto. ¿Cuál es la situación o cuál es la importancia de este tema? Que este tema nos da la teoría del desarrollo del niño y del adolescente. Y los dos subtemas que vamos a tratar están relacionados con la teoría del desarrollo cognitivo que propone Jean Piaget y la de Vygotsky. Pero en el examen nos pone los estudios de caso más elevados. Entonces, aquí voy a ser muy minucioso y tal vez me demore más en realizar este tema porque quiero que quede bien completo. Porque de este tema vienen muchísimos reactivos en estudios de caso en el examen. Los famosos palitos de colores que manejaban en el del año pasado. Entonces voy a comenzar. Separé el material en 2 partes. Permítanme tantito. Separé el material en 2 partes. En en la teoría tal y como está, y les hice unas diapositivas enfocándolas al examen de USICA. ¿Sale? Entonces, les repito, para preescolar solamente son 4 paginitas, pero para primaria y telesecundaria ya es todo. Yo les voy a dar la versión completa, donde viene todo, porque es mejor que ustedes comprendan este material con esa visión holística. ¿Va? Entonces voy a comenzar. También les voy a mandar el material completo, tal y como está, para que ustedes seleccionen. Son 408 páginas. Les voy a mandar el extracto de todo el material.
de donde empieza todo el capítulo y lo que tenemos aquí. El capítulo que nos piden leer es el del desarrollo cognitivo, las teorías de Piaget y de Vygotsky. Nuestro sistema educativo nacional, tanto el de básica, el de preescolar, el de primaria, están sustentados bajo esta teoría, bajo estas dos teorías. La importancia de la sesión de hoy es de que quiero que ustedes se queden con todo así de manera puntual. Este material está ya garabateado, pero lo hice a mano en el iPad. Puede que las líneas estén chuecas, puede que no sea estético, pero es muchísima información. Entonces vamos a centrarnos en la información más que la estética, ¿sale? Entonces, este capítulo donde nos piden que manejemos el desarrollo cognitivo y las dos teorías, empieza analizando la teoría de Piaget y empieza analizando una clase entre un profesor y un estudiante. El profesor genera en el alumno esas dudas y los va guiando, ¿sí? Entonces, el primer, lo primero que debemos identificar de todas las preguntas que vienen aquí es de que empiezan analizando el enfoque constructivista. Pero ojo, aquí cuando nos dicen la teoría de Piaget, lo primero que viene a nuestra mente son los cuatro estadios que él presenta. Y sí los tenemos que saber. Pero dentro de este material solamente, de este que tenemos aquí, nos van a estar preguntando alrededor de 20 a 25 reactivos entre los estudios de caso y entre que nosotros sepamos diferenciar cuál es cada uno, ¿sí? Entonces, del diálogo que nos presenta en el inicio, llegan al primer concepto, el enfoque constructivista. Pero aquí, denle al enfoque constructivista esta versión, la que les da el libro, no lo que nosotros sabemos, porque nosotros nos quedamos hasta aquí, que el niño debe construir su propio conocimiento. Ok, parte del constructivismo, pero aquí viene el complemento y esto es lo que nosotros nos quedamos por aprendernos la analogía del enfoque constructivista en la normal o cuando estamos en universidad. Nos quedamos. ¿El constructivismo es cuando el niño construye su propio conocimiento? Sí, es correcto, pero faltan los complementos. Y dentro de esos complementos son los que Usican, y ahorita que Usican ya no nos va a hacer el examen, nos cambia la jugada. Entonces, ¿qué complementa el constructivismo? Operar la información, manipularla y transformarla, si queremos que tenga significado para ellos. Entonces, ¿cómo define Missy en esta recapitulación del constructivismo de la teoría de Piaget? El niño construye su propio conocimiento de su contexto, pero para que exista conocimiento se debe operar la información, manipularla y transformarla. Esa es la primera intervención grande. Y aquí lo remarcan. Es un profesor de ciencias que estaban analizando que puso a calentar agua. El agua empezó a hacer burbujas y el profesor con sus intervenciones fue guiando para que el niño, para que por medio de preguntas guiadas, el niño descubriera. Es el ejemplo nato del constructivismo.
El profesor guía manera de preguntas. Pero aquí es donde entra Piaget. Antes de que Piaget estudiara los comportamientos del niño, pues no existía una teoría. Imagínense qué tan importante fue la teoría que propuso Piaget, que hasta hoy está vigente. Y antes se pensaba que los niños eran organismos moldeados por el ambiente, ¿sí? Entonces Piaget dijo, no, los niños son pequeños científicos que a su manera tratan de interpretar el mundo. Con esta frase, pequeños científicos que a su manera tratan de interpretar el mundo, es en donde Piaget empieza a realizar todos sus estudios, ¿sí? Afirma que los niños tienen lógica y su propia forma de conocer, pero sobre todo que hay patrones predecibles del desarrollo y que conforme atraviesa esos patrones alcanza la madurez. Entonces, Piaget nos enseñó que los niños buscan activamente el conocimiento a través de sus interacciones con el ambiente y poseen su propia lógica y medios de conocer lo que evoluciona con el tiempo. Aquí, primera intervención y lo que ustedes deben diferenciar. La teoría de Jean Piaget se va enfocada al desarrollo individual del niño por medio de sus distintas etapas cognitivas. Y en contraste con la teoría de Vygotsky que vamos a revisar hoy al finalizar este tema, Vygotsky toma el aprendizaje del niño como algo de un producto social. Entonces ahí, estas dos teorías son distintas, pero se complementan. Jean Piaget con el desarrollo individual del niño y etapas de desarrollo cognitivo desarrolladas, y Vygotsky con el comportamiento social, con la interacción del entorno. Esa es la primera división, ¿sí? Piaget a lo personal, al desarrollo del individuo, y Vygotsky se va a lo social, ¿sale? Etapas cognitivas, 4, y que estas etapas representan transición a una forma más compleja y abstracta de conocer. Y aquí viene. ¿Cuáles son estas etapas? También se las hice en diapositivas. Ahorita es como para que tengamos el desglose del material. La etapa sensoromotora, la preoperacional, la de las operaciones concretas y operaciones formales. Son 4, ahorita lo vamos a ver en la tablita. Pero Piaget sostiene que cada etapa es cualitativamente distinta en cada individuo. Y también sostiene que cuando el niño entra a una etapa, no retrocede a la anterior. Esa es otra característica importante. Piaget sostiene que esto lleva una secuencia y que todos los niños pasan por las 4 etapas en el mismo orden, sin omitir ninguna de ellas, pero están en rasgos genéricos de edad. Va a depender mucho del desarrollo individual del niño a que se llegue a esa etapa, pero también por eso Piaget los maneja de manera genérica, ¿sí? Esto es lo que nos dice este párrafo. Entonces, en ideas afirmativas, son 4 etapas: sensoromotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Cada etapa va subiendo el desarrollo cognitivo y no es reversible, ¿sí? Ahora, para poder hablar de estas etapas, estas letras que vienen en negritas, ustedes se las deben de conocer de memoria, estos conceptos, y también tenerlos presente en qué apartado están, ¿sí?
¿Por qué? Porque el examen lo maneja así de manera puntual. Y les digo, son en promedio 20 a 25 reactivos lo que viene entre solamente de este material. ¿Y cuál es el error que cometemos cuando estamos estudiando? Nos vamos a un resumen. Dame un resumen de la teoría del desarrollo cognitivo que propuso Jean Piaget. O hazme un mapa comparativo de la teoría de Piaget con la de Vygotsky. Va. Y nos dan la información, pero no nos dan esto. Y estas letritas en negrita, para quien ya hizo su examen en los años anteriores, me van a dar la razón. Entonces, ¿qué son los esquemas? Aquí está en el centro. Son un conjunto de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o de teorías que usamos para obtener información del mundo. Entonces, para conocer, nuestro cerebro tiene que pensar en esquemas, tiene que pensar en leyes, en teorías. Nuestro cerebro procesa la información de manera organizada. Ahorita como adultos ya nosotros tenemos una capacidad cognitiva mayor que la de un niño de preescolar o la de un niño de primaria, que es en donde esta teoría se basa en los niños de preescolar a primaria, por sus edades. Ahorita lo vamos a ver de manera detallada. Pero ¿cómo aprenden ellos? Un niño de preescolar no me va a aprender los números del 1 al 100. Un niño de preescolar se va a quedar con la primera noción de número y va a empezar a desarrollar cuantitativamente conjuntos de contenidos con el valor numérico y ya después viene la comprensión del número como valor. Pasa con los colores. Pasa con nosotros, con los adultos, cuando queremos entender la diferencia entre entre el sistema heliocéntrico del sistema solar o el geocéntrico. Tenemos que apoyarnos de algo visual para entenderlo. Entonces, ¿qué son los esquemas? Las acciones físicas, operaciones mentales, conceptos o teorías para obtener información del mundo. Estos esquemas, conforme avanza la teoría de Jean Piaget, se van enriqueciendo. Y al poder transitar entre las etapas, el niño maneja más contenidos y sus esquemas son más complejos. ¿Sí? Aquí lo marca. Los esquemas son conjuntos de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o de teoría, en los cuales organizamos y adquirimos información sobre el mundo. Y aquí viene algo importante. El niño de corta edad conoce su mundo a través de las acciones físicas que realiza, mientras que los de mayor edad lo hacen ya con las estructuras cognitivas que tienen. ¿Sí? Primer concepto teórico importante, esquemas. Y está dentro del subtema el desarrollo como cambio de las estructuras del conocimiento. ¿Por qué lo manejan con el desarrollo? También Piaget relaciona el crecimiento del niño, la madurez del niño con los esquemas cognitivos que va aprendiendo. ¿Sí? Cuando estamos en la normal o cuando estamos en la universidad, nos quedamos con este cuadro. Esto es lo que nos sabemos de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y se la tienen que aprender. La etapa sensoromotora, entre paréntesis, el niño activo, cuando nace a los 2 años. Para que ustedes entiendan bien esta teoría, tienen que aprenderse las edades. La etapa sensoromotora de nacimiento a los 2 años, ¿ok? ¿Qué hace el niño de nacimiento a los 2 años? ¿Cuáles son sus esquemas mentales? Ahorita lo vamos a ver de manera detallada. Entonces, en esta etapa, los niños aprenden la conducta propositiva, el pensamiento orientado a medios y fines y la permanencia de los objetos. ¿Cuál es el pensamiento orientado a medios y fines? Aquí en esta etapa, el niño solamente se puede comunicar con balbuceos
y llanto, o con gestos, pero son reflejos de instinto. El niño no habla, el niño no dice, tengo sed. El niño busca el instinto. Si el niño está en esta etapa en donde lo amamantan, el niño cuando llega a la hora que le da hambre, va a buscar el pecho de su madre. Entonces, esto de que dice pensamiento orientado a medios y fines, se refiere a este ejemplo que les acaba de dar. El niño va a buscar la manera instintiva de saciar sus necesidades inmediatas, pero como no las puede comunicar, lo hace de manera instintiva. Y la permanencia de los objetos. Aquí voy a entrar más a detalle con este tema de permanencia de los objetos, de que no es la misma visión. Si uno como adulto sabe que tiene una camisa azul, el niño no sabe eso. El niño todavía no sabe el concepto de camisa o de ropa. ¿Sí? Por eso les doy todo esto para que puedan diferenciarlo desde el nacimiento a los 2 años y le manejan como niño activo. En la etapa preoperacional está el niño intuitivo. ¿Qué hace el niño intuitivo? Está desde los 2 a los 7 años. ¿Qué hace ahí? Empieza a usar símbolos y palabras para pensar. Soluciona de manera intuitiva los problemas, por intuición, pero su pensamiento está limitado y aquí son estos tres conceptos que se tienen que adaptar: rigidez, centralización y egocentrismo. En esta etapa también coincide con la teoría de Vygotsky, con el habla ególatra, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En el siguiente apartado, el siguiente estadio que le manejan, o la siguiente etapa, el de las operaciones concretas de 7 a 11 años, ya aquí el niño desarrolla más su lógica. Ya puede realizar segregación, clasificación y conservación. Estos tres conceptos previenen el examen. El pensamiento está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. De los 7 a los 11 años. Y de los 11 años en adelante, el niño aprende sistemas abstractos de pensamiento que le permiten usar la lógica, otros temas, lógica proposicional, razonamiento científico y razonamiento proporcional. Ahora, ¿por qué solamente Piaget se quedó hasta los 11 y 12 años? Porque en esta etapa es cuando los niños empiezan a ser adolescentes. Y ya en la adolescencia, con todo el cambio que reciben los niños o que cruzan en el cuerpo, ya es muy difícil que se puedan generalizar comportamientos. Entonces, por eso Piaget lo corta hasta los 12 años. Ya no hubo una manera de que se pudiera generalizar un comportamiento en la adolescencia. Sí hay, pero hay más modalidades, ¿sí? Entonces, vamos por partes. Toda la teoría, todos los estudios de casos que nos van a pedir vienen de aquí, de estos aspectos de características. Vamos más detallado. Hay 4 principios del desarrollo. Si checan, ya llevamos en la primera terminología de los esquemas, pero el desarrollo tiene 4 principios. Y este párrafo se lo tienen que aprender. Hay 2 funciones invariables que manejaba Piaget y que rigen el desarrollo intelectual del niño. El primero es la organización.
Les repito, todo lo que ven en negrita es pregunta de examen. Y la van a presentar en estudios de caso, los de USICAM. Dale. El primer concepto es la organización, que es la predisposición innata de todas las especies, donde vamos integrando patrones o esquemas mentales a sistemas más complejos. ¿Qué es la organización? Permítanme. Aquí. ¿Qué es la organización? Busco un ejemplo claro. El niño conoce nociones básicas y conforme crece, esa noción que partió de base va agregando cosas más complejas. Un ejemplo tajante, la función del círculo. En preescolar, cuando le ponen a los niños ejercicios, dibuja un círculo. No va a salir un círculo perfecto. Nuestros maestros de preescolar buscan que con esas actividades el niño desarrolle su coordinación motriz, motora y se vaya adaptando con patrones y formas geométricas que tenga en su entorno. ¿Sí? Entonces, voy a tomar este ejemplo de que un maestro le pide al niño un círculo. Ok, círculo. Bien. El niño ya tiene esa noción de círculo. Conforme se realizan las actividades de esa noción del círculo, el niño lo va relacionando con un plato, con la forma de la boca de un vaso, con una pelota, aunque no es un concepto diferente, pero el niño lo puede relacionar así, círculo, pelota, ¿sí? Colores, porque ese círculo lo pueden pintar. Ok, ahí se queda el niño, esos son sus esquemas, formas, figuras, patrones. Pero cuando ese niño ya está, ese niño de preescolar que le puse ahorita la actividad del círculo, tráiganlo a sexto de primaria. Ya ese niño ya tiene nociones de perímetro del círculo, radio, diámetro. Ya sabe que el círculo es una dimensión en el plano, que si lo ponemos en 3 dimensiones se convierte en esfera, y la esfera sí es un balón. Y ese niño que aprendió el círculo en secundaria, en preescolar, me lo llevo a tercero de primaria, yo ya voy a trabajar un círculo, pero ya lo voy a poner a calcular área, perímetro, y le voy a dar todas las figuras, todas las líneas en el círculo, secante, tangente, diámetro, radio, y lo voy a enseñar en secundaria a que tenga la relación de que el círculo es el conjunto de puntos que equidistan de otros llamados centros. ¿Sí? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Para que ustedes, esto es organización. Es la predisposición que tenemos todas las especies conforme maduramos, pero lógicamente aquí aplicado en los humanos, donde los patrones físicos simples que conozco los voy integrando a esquemas mentales y a sistemas más complejos. A ese niño que ya aprendió el círculo en preescolar, pasó a sexto de primaria, me lo llevé a sexto, a tercero de secundaria y me lo llevo ahorita en este ejercicio mental a ingeniería, ya tiene que ver el círculo con todas las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y su inversa. Ya ven cómo funciona la organización. Este es un ejemplo. Se va aprendiendo y conforme desarrollamos o adoptamos esquemas mentales, vamos desarrollando contenido más. Eso es organización, ¿vale? Estos dos principios son invariables. Todos los vamos a tener, organización y adaptación, y van a estar en todas las etapas. Aquí dice, el segundo principio es la adaptación. Aquí se equivocaron, Piaget. Y para Piaget, todos los organismos nacen con la capacidad de ajustar sus estructuras mentales
y conducta a lo que exige el ambiente. Existe una teoría que estudiaron que habla sobre la adaptación, la teoría del origen de las especies, donde nosotros primero nos adaptamos y después evolucionamos. Permítanme tantito, un minuto. Listo. Entonces, principios fundamentales, organización, los patrones que tiene el niño los va desarrollando esquemas más complejos mediante los esquemas y la adaptación, la capacidad que tenemos en nuestra estructura mental para adaptarnos a lo que exige el ambiente. Y vean de dónde parte. De aquí parte la teoría de Vygotsky, del ambiente, conductas y ambiente. La vamos a ver ahorita. Sale. Estos dos son invariables, los tienen todos. Organización y adaptación. Pero vienen otros dos. Asimilación y acomodación. La asimilación es cuando se moldea información nueva para que encaje con sus esquemas actuales. Y aquí lo ponen en un ejemplo. Un niño pequeño que nunca había visto un burro, lo llamará caballito con grandes orejas. Entonces, si el niño nunca ha visto un burro, pero ya conoce un caballo, lo va a asimilar. Características similares, conceptos similares. Y entre sus expectativas llega un término. Por eso la creatividad de los niños es muy grande. Porque los niños, un adulto, si ve un burro, le va a llamar burro. Pero un niño que nunca había visto un burro va a relacionar primero con lo que él conoce en sus esquemas mentales y lo asimila. ¿Sí? Por eso aquí dice, la asimilación requiere modificar o transformar información nueva para incorporarla a la ya existente. Y esta es una pregunta de examen. ¿Qué es la asimilación? O nos lo ponen en un estudio de casos. ¿En cuál proceso es donde se da la asimilación? Aquí está. Requiere modificar o transformar información nueva para incorporarla a la ya existente. Ya cuando todo encaja entre sí es cuando se da un contenido. ¿Sí? Y la acomodación es cuando ya se modifican los esquemas actuales. ¿Sí? Son dos. Aquí me perdí. Aquí. Ya cuando se modifican los esquemas actuales es cuando hay acomodación. Entonces, son cuatro principios del desarrollo y son estos: organización y adaptación, asimilación y acomodación. Pero estos son principios del desarrollo. Vienen los mecanismos del desarrollo, que también son cuatro. ¿Sí? ¿Ya vieron por qué es importante esta teoría? Y son cositas que el examen nos acaba en esta teoría. ¿Sale? ¿Cuáles son los mecanismos del desarrollo? Son cuatro. La maduración de estructuras físicas heredadas, experiencias físicas con el ambiente, transmisión social de información y de conocimientos y el equilibrio. Cuando hay equilibrio es lo que llamamos nuestra zona de confort.
cuando se mantienen las estructuras cognitivas, ¿sí? Ahora voy detallando cada una de estas. Mecanismo del desarrollo, maduración de las estructuras físicas heredadas. ¿Qué es esto y cómo se come? Recuerden, al poder explicar su teoría, Piaget lo manejaba como una interacción de los factores innatos y ambientales. Entonces, la maduración de las estructuras físicas heredadas se puede entender como el espacio personal donde se desarrolla el individuo, pero en su mente, en su ser, su capacidad cerebral, ¿sí? Cambia con las experiencias físicas con el ambiente, ya cuando interactúa. Véanlo así, desde la manera muy particular para que me lo entiendan. Mente, mente, interacción con el ambiente, conocimientos. Y ya cuando hay un conocimiento se llega al equilibrio. Yo así lo entiendo mejor. Entonces, distingan estos. Los mecanismos del desarrollo son cuatro. Los principios del desarrollo son cuatro. Y las etapas del desarrollo cognitivo son cuatro. ¿Sale? Entonces, ¿a qué voy para los que se vienen integrando? Todas las palabras en negritas, preguntas de examen. Eso es tajante. ¿Sí? Aquí, organización, adaptación, asimilación, acomodación. Llegamos a los mecanismos del desarrollo y al equilibrio. ¿Sí? Aquí, cambio de hoja. Bueno, también aquí les comento. En este material, así como está, es un PDF líquido. Si ustedes quieren ver la información completa, le dan clic en cualquier sección, por ejemplo aquí, y los va a mandar al trabajo completo en un solo archivo. Aquí está. ¿Sí? ¿Quieren regresar al archivo? Se van al inicio. ¿Sale? Así para que ustedes también entiendan este material. Voy a la página 2. Aquí está. Viene la primera etapa, la sensoromotora. Recuerden, del nacimiento a los 2 años, se desarrollan tres cosas: la conducta orientada a metas y la permanencia de los objetos. Pero aquí recuerden, todo se relaciona a nuestra capacidad instintiva. Vamos por parte. En esta etapa sensoromotora del nacimiento a los 2 años, se desarrolla la conducta orientada a metas y la permanencia de los objetos. La adquisición de la conducta orientada a metas es una característica dentro del lactante. Y aquí me lo explican. Desde el momento de nacer, el niño está controlado por reflejos. ¿Cuáles son nuestros reflejos? La capacidad de succionar, de asir, de llorar, de mover el cuerpo. Y por medio de estos cuatro movimientos asimila las experiencias físicas. Piensen en un niño de 2 años, ¿sí? Y dentro de su niñez de 2 años, aprende a diferenciar lo duro con lo blando. Y lo blando succionándolos. Aquí recuerden, es un niño lactante, su primer contacto con lo blando es el pecho materno, ¿sí? Y durante sus primeros meses de vida,
su conducta refleja estos esquemas. ¿Cuáles son los esquemas en esta etapa? Succionar, asir, llorar y mover el cuerpo. ¿Sí? Pero cuando el niño descubre que aparte de succionar un pecho, puede succionar su propio pulgar, lo descubre de manera aleatoria. Pero cuando lo descubre, lo repite porque le produce placer. Y ya no lo empieza a hacer por instinto, lo empieza a hacer por placer. Y esto pregunta, a esta clase de acciones, ya cuando lo hace intencional, aunque sea un niño de 2 años y sea por reflejo, Piaget lo llama reacciones circulares. ¿Sí? Vean todo lo que lleva un párrafo, ¿eh? Entonces, estamos hablando de la primera etapa, sensoromotora, sentidos y motores, del nacimiento a los 2 años. No tengo un desarrollo cognitivo claro, apenas si distingo a mis familiares, soy un niño de 2 años, pero mi experiencia física ya me permitió explorar objetos duros y blandos cuando los succiono. Y entre ese hecho de succionar, descubro de manera accidental que succionar mi pulgar cuando no tengo el pecho cerca, me produce placer. Y cuando lo empieza a hacer, lo inicia ya de manera a propósito, con un objeto en mente. Entonces, a estas acciones intencionales Piaget lo considera como reacciones circulares, porque lo hace sin pensar, solamente lo hace por el instinto que le genera placer. Pero aquí, al final de esta etapa, el niño empieza a probar otras formas de obtener sus metas. Cuando no logra resolver un problema, el niño solo puede observar, alcanzar y asir. Los niños resuelven problemas por muchos grados, por ensayo de error durante años. Aquí, ¿cómo se van a dar cuenta que el niño está dejando la etapa sensoromotora? Con esto que sigue aquí. Bueno, otra característica, yo les dije que eran tres, aquí están dos. Bueno, aquí están dos. La conducta orientada a metas, la permanencia de los objetos y la tercera era la reacción circular. ¿Sí? Vamos con la permanencia de los objetos. ¿Qué es la permanencia de los objetos? Saber que las cosas existen aunque no las veamos. Y aquí lo maneja. Siguen existiendo cuando no las vemos ni las manipulamos. Los adultos sabemos que un zapato extraviado continúa existiendo a pesar de que no lo podamos ver. ¿Sí? Pero ¿cómo desarrolla el niño su permanencia de los objetos? Aquí nos los explican. Si se le esconde un juguete debajo de su almohada, mientras él mira, los niños de corta edad de 1 a 4 meses siguen viendo la almohada o la sábana donde puso el objeto, pero no saben que dejó de existir. ¿Sí? Esto es de 1 a 4 meses. Los niños no tienen desarrollado esto. Vamos por las etapas aquí. De 1 a 4 meses los niños no saben de la permanencia de los objetos.
hasta el periodo de los 4 a los 8 meses, ¿sí? Entonces, cuando el niño está muy pequeño, no sabe ni qué onda si los objetos existen o no, pero ya aparece esta permanencia a partir de los 4 a los 8 meses, ¿sí? Y coincide con otros autores. Entonces, esta es la etapa sensoromotora. Aquí, en esta etapa, no hay mucho desarrollo cognitivo. Aquí el niño solamente responde a sus instintos, a su movimiento, a su entorno inmediato y desarrolla permanencia de los objetos. Entonces, características de la etapa sensoromotora de manera afirmativa, la conducta orientada a metas, permanencia de los objetos y se le agrega reacciones circulares. ¿Sí? Cuando cada año tengo contacto con los exámenes, a los que les ponen música. Y cuando vino esto de reacción circular, yo recuerdo que lo leí, pero cuando vi que venía en la teoría, tal y como venía en el reactivo, así como que, por eso decidí hacerlo así, aunque se vea feo el formato. Si se dan cuenta aquí, los recortes de PDF están a manos y rayado a manos, pero es porque quiero que se queden con la teoría tal y como viene, ¿sí? Ahora, vamos con la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años. Aquí ya vienen nuevos conceptos. El pensamiento semiótico, imitación diferenciada, pero vamos por partes. Sale. En esta etapa, de los 2 a los 7 años, ya se pueden comprender símbolos, gestos, palabras, números, imágenes. Piaget lo llama preoperacional porque los preescolares carecen de la capacidad de efectuar algunas operaciones lógicas. Por eso le llama pre. Los están preparando para poder desarrollar operaciones lógicas que niños más grandes sí cumplen, ¿sí? Pero antes de que lleguemos a esto, nos dan las partes. ¿Qué es el pensamiento representacional? Es un sinónimo del pensamiento semiótico. Que es la capacidad para usar una palabra, galletas o leche, para referirse a un objeto real que no está presente. Ok. Recuérdense, hoy se puede escuchar muy básico de que, ay, ¿cómo no va a saber el niño una galleta? Pues hasta los 2 años el niño no sabía. Aquí recuerden, brinca, empieza a los 2 años. Entonces el niño a los 2 años ve una galleta porque escucha el sonido del envoltorio y sabe que es una galleta, pero no la dimensiona. Quiero comprarme una galleta. Es uno el que le ofrece. A ver, ¿quieres una galleta? ¿Quieres un jugo? ¿Quieres una lechita? ¿Sí? Porque el niño todavía no desarrolla, tiene aquí 2 años. Entonces, esto es lo que Piaget manejaba como el pensamiento semiótico o representacional. Y de ahí brinca a la imitación diferenciada, donde ya el niño es capaz de repetir acciones, sonidos, horas después de que de que se produjo intencionalmente. Aquí, un ejemplo real. Tenemos al niño de 2 años. A ver, niño, ¿cómo hace la vaca? ¡Mu! Y jugamos con el niño. ¿Cómo hace la vaca, niño? ¡Mu! Pero el niño no te responde. Somos nosotros lo que le estamos diciendo al niño que así hace una vaca, no el niño. ¿Sí? Recuerden que aquí el niño está en la etapa de 2 a 7 años.
Entonces, el niño, cuando escuche la primera vez un mu, no sabe que eso es lo que, como dice la vaca. Y técnicamente no es como dice la vaca, es como se expresa una vaca. O el sonido que imita una vaca. Bueno, no quiero entrar en esas dialécticas. Pero aquí, ¿qué pasa? Si hoy juego con mi niño que tiene 2 años y estoy jugando, la vaca hace mu, el gallo hace kikiriki. Va. Se lo repetimos tanto que ya con el tiempo, días, horas, el niño ya puede decir, ¿cómo hace la vaca? Y el niño ya nos puede hacer la imitación a cómo hace la vaca, ¿sí? Entonces, dos conceptos claves de la etapa preoperacional, recuerden, de 2 a 7 años, el pensamiento representacional, que es sinónimo del pensamiento semiótico, cuando el niño ya relaciona el esquema mental de productos con lo real. Y la imitación diferenciada, después de que nosotros como adultos a manera de juegos le enseñamos sonidos, el niño lo puede repetir de manera intencional, ¿sí? Entonces, dentro de esta etapa es la etapa de oro del juego. Comienza con secuencias simples utilizando objetos reales. Fingir beber de una copa, comer de un objeto parecido a la cuchara. Y aquí marca, a los 4 años de edad, el niño puede inventar su propia utilería, crear un guión, representar varios papeles sociales. ¿Qué significa esto? En esta etapa preoperacional, el juego va a ser imitando a los adultos. Aquí es donde los niños, aquí en estos, a los 4 años, a diferencia de aquí, que apenas estaban empezando a conocer el mundo, y aquí a los 4 años, el niño ya juega la comidita, el niño ya juega la tiendita, ya las hojas que cortan de un árbol son los billetes para contar, para pagar. ¿Sí? Todos los juegos se basan en imitación a los 4 años, ¿sí? Y recuerden, esto se da en la etapa preoperacional. ¿Por qué hago mucho énfasis o voy muy lento, pero puede parecer repetitivo? Pero es que el examen, cuando nos pone un estudio de casos, quiere que nosotros sepamos esta diferencia puntual, porque nos preguntan, suponiendo un estudio de casos, si ya tuviera el examen de USICAM aquí enfrente, el maestro Carlos se dio cuenta que los niños les gusta jugar a la comidita. Y en su tiempo libre juegan a hacer comida y a comprarla con hojas, con dinero que simulan las hojas del árbol que está en el patio. ¿A qué etapa de la teoría de Piaget representa este apartado? Aquí está la respuesta, preoperacional. Aquí ahorita se oye fácil, porque los estamos viendo, pero a la mera hora que nos ponen ya el estudio de casos, si no sabemos identificar bien, va. Entonces, a manera de retroalimentación corta, de feedback, va. Etapa sensormotora, tres cosas: conducta orientada a metas, responde a nuestros instintos, descubrimos una nueva satisfacción, lo realizamos. Permanencia de objetos y reacciones circulares, ya cuando se chupan el pulgar por placer y lo hacen de manera intencional. Permanencia de los objetos hasta los 4 meses. Si los escondemos, el niño no sabe. Ya después de los 4 meses se empieza a desarrollar y ya el niño sabe que si le escondemos algo debajo de la sábana, aquí está. Etapa preoperacional. Pensamiento representacional, ya el niño de 2 años representa conceptos con nociones reales como galleta o leche. Y la imitación diferenciada.
De tanto que le estamos jugando con el niño de que haga mu o que haga como dice el gallo, lo hace solito. Características de esta etapa, ¿sí? Y el juego, pensamiento representacional. En esta etapa es cuando los niños más imitan a los adultos. Es cuando la niña se quiere poner las zapatillas de la mamá, se quiere maquillar, quiere jugar a la bolsa y el niño quiere jugar a que es chofer, a que es conductor, a todo aquí en esta etapa. ¿Sí? Aquí les dejé un ejemplo para que lo analicen, pero pues ya les platiqué los ejemplos. Y aquí, la importancia del pensamiento representacional que le permite al niño adquirir el lenguaje. Pregunta de examen. La importancia del pensamiento representacional permite al niño adquirir el lenguaje. ¿Sí? Y aquí nos lo marca el libro, los años preescolares donde el niño aumenta su vocabulario hasta llegar en un promedio a las 2000 palabras a los 4 años. ¿Sí? Durante la etapa preoperacional, el niño comienza a representarse en el mundo a través de pinturas o imágenes mentales. El lenguaje silencioso, el arte infantil. Cuando los niños están solos y los dejan dibujando entre los 2 y 3 años, le preguntas, ¿qué haces? Estoy dibujando. Pero ya entre los 3 y 4 años ya combinan sus trazos para hacerlos más completos y hacen otras figuras geométricas. Inicia la etapa representacional del dibujo hacia los 4 o 5 años. Dibujan casas, animales, personas, caricaturas y otros objetos. ¿Y cuáles son sus dibujos? Algo parecido a esto. ¿Y cuáles son? Y aquí viene otra pregunta de examen. ¿Qué es el dibujo representacional? Es cuando el niño realiza trazos para dibujar esto. Combina trazos, dibuja cuadros, cruces círculos para esto. Otra pregunta de examen. Aquí hay dibujos de niños y vean las etapas. Etapas de colocación, garabatea. En promedio 32 meses de edad. En el caso A. B. Formas básicas del círculo. Tienen que pasar en promedio 10 meses para que el niño pase de hacer garabatos. Aquí otra también una observación. El niño no garabateó el cuadro, ¿eh? Recuerden que los garabatos del niño es sobre un lienzo en blanco y a lo que él haga. Aquí el cuadro solamente lo recortaron para pegarlo en la imagen y expresar los garabatos. Pero ya 10 meses después, a los 42 meses, empieza de formas básicas. Hasta que pasa la etapa de diseño, entre los 40 y 47 meses, hasta que llega la etapa pictórica. Y ya cuando madura, las figuras humanas. Pregunta de examen son estas etapas de la progresión evolutiva de los dibujos infantiles. Me he tocado que nos preguntan esto. Entonces, márquenlo, por eso se los puse aquí, ¿sí? Pero esto es con respecto a la dibujo. También en esta etapa se desarrollan conceptos numéricos. Aquí, las teorías intuitivas. Esta es otra cosa importante. Estamos hablando de la segunda etapa. Los niños de corta edad se caracterizan por su curiosidad y espíritu inquisitivo.
Y en los años preescolares comienzan a hacerse teorías intuitivas sobre los fenómenos naturales. Aquí comenta que Piaget entrevistó a niños para preguntarles sobre el origen de los árboles, el movimiento de las nubes, la aparición del sol y la luna o la vida. Y llegó al punto en que todas estas explicaciones sobre estos fenómenos naturales los manejó por animismo, que no saben distinguir los niños entre seres animados vivos y objetos inanimados. A las cosas inanimadas le atribuyen rasgos humanos. Esta es el animismo. Pregunta de examen. ¿El animismo se da en la segunda etapa, la etapa preoperacional? Y es atribuirle características vivas a algo inanimado. Pregunta de examen, animismo. Y aquí lo remarca. En la etapa preoperacional, el niño tiene un concepto animista del mundo. No distingue entre objetos animados e inanimados. Y a los inanimados les da vida, le atribuye rasgos humanos. ¿Vale? Con frecuencia el calificativo intuitivo se aplica a la etapa preoperacional, porque su razonamiento se basa en las experiencias que el niño ha tenido. Es muy corto, es muy breve, se da por medio de sus ideas y por lo regular con mucho animismo, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de literatura de mitología griega, mitología romana. Para los romanos, ¿cómo se creó el mundo? ¿Cómo nació la Vía Láctea? ¿Qué fue Rómulo y Remo? No tiene tan, pues, animismo, pero en los niños es animismo. En los grandotes, en los humanos, lo conocemos como pensamiento místico, pero no es punto de discusión esto. Solo los manejo como ejemplo para que vean la diferencia. Los niños, a su poco entendimiento, explican las cosas muy parecidos a nosotros, pero nosotros con más capacidad. Si nos podemos analizar mitología romana, cuando el mito de la Vía Láctea, pues aquí está en el pensamiento místico, nada más para que lo tengan como ejemplo. Entonces, el calificativo intuitivo es característico de la etapa preoperacional, pero las teorías que tiene el niño de explicar su propio mundo físico y biológico le sienta la base del aprendizaje. Y aquí viene, por eso les escribí esto, pensamiento místico. Si yo soy muy religioso, voy a tomar estos ejemplos. La aparición del sol y la luna, el concepto de la vida, el movimiento de las nubes. Y aquí sin herir susceptibilidades, es un trabajo académico. Va. Las teorías intuitivas del mundo físico y biológico pueden tener una influencia duradera en el aprendizaje. Ejemplos. Si yo como padre de familia soy muy religioso y el niño me pregunta, papá, ¿quién hizo la vida? ¿Quién hizo las nubes? ¿Quién hizo la tierra? Si yo soy un padre religioso, yo le voy a decir al niño Dios. Y voy a recitar lo que decía el catecismo. Dios hizo la sol, la luna, la tierra y todas las cosas. Va. Si ese niño se cría y si ese niño yo lo meto a un colegio católico en donde sigue la línea de pensamiento intuitivo que le di desde niño, el niño va a ver totalmente natural que Dios hizo todo, que Dios hizo las nubes, que Dios hizo la tierra y todo. ¿Vale? Caso contrario, caso B. Si yo tengo un niño que me pregunta,
Papá, ¿qué son las nubes? ¿Quién las hizo? A ver, hijo, las nubes son una acumulación de vapor que se genera por medio del ciclo del agua, que el sol calienta el agua se evapora, forma nubes, las nubes generan lluvia y es un ciclo que se repite. Sí, pero esa es una concepción muy científica del mundo. Entonces, por eso Piaget lo maneja aquí. Las teorías intuitivas del mundo físico y biológico, perdón, por eso Judith Missy lo maneja así. Las teorías intuitivas del mundo físico y biológico pueden tener una influencia duradera en el aprendizaje. Tenemos que desarrollar en el niño esa curiosidad, que cuando nos dicen es que Dios lo creó y no es necesario que yo me aprenda el ciclo del agua, es ahí donde choca, ¿sí? Ah, una, tres, la dos. Dale. Pensamiento místico, ya lo platiqué. Y aquí, con el término realismo, Piaget designa la tendencia del niño a confundir los hechos físicos con los psíquicos. En este término realismo es cuando el niño confunde lo físico con lo mental. Es cuando hay realismo, ya cuando las cosas existen. Y aquí, algunas concepciones primitivas del niño y la ciencia, que las nubes causan las fases de la luna, que el azúcar si la ponen en el agua deja de existir, que las plantas obtienen nutrimento del suelo, la luz llega más lejos de noche que de día. Son ejemplos de concepciones primitivas. ¿Por qué les manejan primitivas? Porque aunque se tenga la idea científica, se tienen que desarrollar y en muchos casos son conceptos erróneos. ¿Sí? Y aquí llega. Recuerden, estamos hablando de la etapa preoperacional. Y aquí llega el concepto de metacognición. Pensar en el pensamiento desempeña una función importantísima en el desarrollo cognitivo durante los años intermedios de la niñez. ¿Cómo influye? Recuerden, metacognición, pensar en el pensamiento. Y aquí les encerré. El pensamiento preoperacional está limitado por ser egocéntrico, rígido y centrado en un solo aspecto del estímulo. Profe José, pero ¿cómo es esto? ¿Qué, pa? ¿Por qué? Pa. El pensamiento preoperacional tiene tres limitantes: egocéntrico, rígido y centrado con un solo aspecto. ¿Por qué? Por esto. Las teorías intuitivas del mundo físico y biológico pueden tener una influencia duradera en el aprendizaje y también por esto, el animismo. Vamos a casos concretos. Tengan esto en mente para entender esta explicación. Dale. El egocentrismo es de que todo se explica a partir de su propia visión, por eso es egocéntrico. Es la tendencia a percibir, entender, interpretar el mundo a partir del yo. Siempre se da por lo regular en los preescolares. No aceptan las perspectivas de los demás. Y es, como yo lo digo, haciendo poco esfuerzo en escuchar al otro.
Y los niños de 3 años manejan algo que le llaman monólogos colectivos, donde los comentarios no guardan relación alguna entre sí. Ojo, ¿por qué egocéntrico? Cada niño habla, cada niño da su postura. Y si ese niño cree que su papá es Superman, no le van a quitar la idea de que su papá es Superman. Y si el otro niño cree que Superman no existe, no le van a quitar esa idea de que Superman no existe. Entonces, aunque estén juntos, cada quien va a decir algo a favor de su percepción. Por eso es egocéntrico, por eso es rígido y porque van a defender lo que ellos dicen. Por eso son monólogos colectivos. Aunque están en colectivos, el niño va a estar hablando. No, pues tú estás mal. Yo porque mi papá es muy fuerte, es Superman, lo veo en la tele. Así. Este es un ejemplo de los monólogos colectivos. Se centran en su propia idea y todo lo explican a esa edad a partir de lo que ellos piensan. ¿Sí? En esta etapa es más difícil hacerle entender a un niño las cosas. Y aquí nos dicen, ya hasta que entran a los 4 años, ya pueden ajustar su comunicación para escuchar a los demás. Hasta los 4 años, antes no. Y otra limitante es la centralización. Adelante, profe. No lo escuchamos, ¿eh? No, no lo escuchamos, profe. Bueno, imagino que va a checar su dispositivo para poderlo escuchar. Bien. La centralización es cuando los niños solo se fijan en una cosa que les estimula, ignorando todo lo demás. Si el niño le gusta Superman, que porque es muy fuerte, dentro de su plática egocéntrica, va a defender la postura de que su papá es Superman porque es muy fuerte y solo va a ver ese estímulo, ¿sí? Por eso son las tres características, que el pensamiento preoperacional se limita por el niño egocéntrico, cerrado y en un solo aspecto del estímulo. Y aquí caso contrario en las niñas. Hay muchos casos en las niñas de que les gusta cierto color de ropa y solamente ellos ese se ponen. Lo vemos muy fácil ahorita. Ahorita que está de moda eso de las guerreras Capot, no sé cómo, ni sé cómo se pronuncia. Ahí está. Son tantos estímulos que los están bombardeando que las niñas ya solo se quieren vestir de guerrera, ¿sí? Entonces, fue un ejemplo. Y pasamos a la tercera etapa. Vean que todo esto del egocentrismo y todo termina hasta los 6 años, porque ya de los 7 a los 11 años vienen operaciones concretas. Aquí ya los niños están en primaria, ya los niños usan más lógica para reflexionar y son más objetivos con su medio ambiente, pero son más flexibles en su pensamiento. Y aquí vienen de esta bendita pregunta. Voy a irme al material completo.
Adelante, profe. ¿Iba a hablar? A ver, ¿ya me oye, profe? Ahí lo escuchamos ahora Ah, sí. ok, bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Por Buenas aquí, tardes. maestro, a manera de comentario, no sé si se pudiera, vamos a llamarle como agregar o no sé cuál sería el término correcto. Mencionaba usted, profe, primero que era la cuestión de la egocentricidad, no, Egocentrismo. egocentricidad, ajá, Ajá. bien. Creo, profe, que desgraciadamente, en primera instancia, creo que desgraciadamente, tanto, ahora sí que dije niños, niños, niñas y adolescentes, desgraciadamente están siendo invadidos, profe, por modas meramente, vamos a llamarle tontas. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita el famoso, bueno, me tocó el famoso Terian, ¿no? O sea que ahora ya no soy humano, ahora soy perro, soy gato, etcétera. Y al final de cuentas, o sea, te hacen ver que eres una persona tonta. O sea, aparte de la otra, ahora sí, palabrota, por así mencionarlo. A lo que voy. Ciertamente, una moda es algo que si queremos o no, llevarlo a cabo, ok. Pero si recordamos, profe, antes eran modas que decía uno, ok, esta moda de alguna manera me va a traer algo bueno. Sí, y ahora las modas de ahorita, profe, honestamente me quedo así como de que, ¿qué onda? O sea, ahí qué, cómo se come o cómo está el cotorreo, ¿no? Ahora, otro punto muy importante. En su tiempo también, profe, y creo que va muy de la mano con lo que estamos mencionando. En su tiempo, no sé si se acuerdan antes del famoso, o bueno, titulándolo de alguna manera, el género musical reggaetón, ¿ok? Bueno, de alguna forma era meramente bailes medio locochones, ok, va. De, no sé, del 2020 pudiéramos titular 19-20 a la fecha, es un, no sé, o sea, honestamente yo ni le entiendo. ¿Qué pasó también lo mismo con el famoso corrido tumbado? O sea, hablaban de que no, que secuestro, que no sé qué tanto, droga y cuanta cosa y media. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? Inclusive se lo mencionaba yo a mis alumnos. El corrido tumbado tuvo que regresar a las canciones de antaño, románticas, José José, etcétera, etcétera, o en su caso, música meramente cumbia tropical de baile, para más o menos adentrarse a una moda y por consiguiente abarcar más público. Ahora, desgraciadamente, regreso un poquito, desgraciadamente esto que está pasando con los Terian, si nos damos cuenta, es meramente, eh, tiene sus orígenes en el TikTok, ok, se hace viral y todo el merequetengue, ajá, pero al final de cuentas, esta moda no nos trae nada bueno. ¿Y qué va a pasar? Que al final de cuentas, todas las modas, sí, ciertamente son virales y todo el rollo, sí, pero al final de cuentas, no nos van a traer nada bueno y a menos esto de ser egocéntrico, profe, se va a ir al barranco, pero de una manera, profe, alarmante. Alarmante al grado de decir qué tipo de sociedad es la que viene, ¿sí? O sea, si acaso lo que estamos de, no sé, los treintateros, cuarenteros, ok, pero ya, ¿qué le gusta? Los de 20 o 10 y tanto, tienen ese tipo de modas, profe, y la verdad uno se queda diciendo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo está la Sí. jugada? ¿Qué nos espera? ¿Quién me va a atender? O, dije, ya no me va, de alguna manera, ya no me va a atender la presión un doctor, ahora me va a atender la atención un perro, o disfrazado de perro, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Sí. Mire, aquí el hecho de que se conozcan las etapas del desarrollo cognitivo es donde las empresas explotan la parte de mercadotecnia. Lo vemos con los famosos juegos de Free Fire, Roblox. Es una comunidad infinita de personas que juegan ahorita esas plataformas y todo es dinero. Todo es dinero.
lo van renovando cada semana, cada 2 semanas, saco algo nuevo para que sigas gastando. ¿Por qué? Porque estoy basado en tu estímulo, ¿sí? Y lo que comentó de los corridos tumbados, se adaptaron. Eso es lo que llamamos neodarwinismo. Dentro del neodarwinismo es de que la sociedad se comporta como una especie y tiene que buscar la manera de irse seleccionando para tratar de sobrevivir, ¿sí? Pero ese tipo de situaciones es de moda y se hace viral porque en esta etapa estamos más conectados. Nuestros alumnos, nuestros niños tienen más acceso a información, pero no el hecho de que estén conectados quiere decir que tengan información positiva, ¿sí? Entonces, aquí voy a retomar algo importante. Aquí. Página 3. Aquí les marqué todo. La seriación es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica. Por ejemplo, del más pequeño al más alto. Pero para llegar a seriación, el niño ya debe manejar los conceptos de número, tiempo y medición. Los preescolares tienen un concepto limitado del tiempo. 2 minutos que pueden ser 200 o 20. Pero los niños de primaria ya son más conscientes del tiempo. Para los que ya hicieron examen, no sé si se acuerdan que les manejaron como 5 reactivos de palitos. Que el profesor les puso una actividad y tenían que acomodar estos palitos en orden. ¿Qué etapa de las operaciones concretas representa? Va. ¿Qué etapa representa? El de las operaciones concretas. Pero el acomodar los palitos en orden es una característica de la etapa. No es la etapa. ¿Sí? Entonces, la seriación, que es una operación mental que aparece en la etapa de ordenar los objetos en una progresión lógica. Aquí está. ¿Sí? Entonces, tiene que haber esto. La regla lógica del cambio progresivo. Que los alumnos los objetos, perdón, pueden ordenarse atendiendo a su tamaño creciente o decreciente. Y la regla de transitividad, donde los niños de primaria los pueden clasificar en que unos son más cortos que otros. Ahora, en esta etapa de seriación que ya se da en las operaciones concretas de los 7 a los 11 años, ¿cuáles son los juegos más famosos? Las torres de Hanoi, las de acomodar, las de construir, las de clasificar. En esta etapa es cuando los Legos son lo máximo. En esta etapa es cuando los Legos y las construcciones hacen boom. ¿Por qué? Porque ya el niño desarrolló seriación. Entonces, cuando desarrolla la seriación, que ya puede acomodar cosas de manera creciente o decreciente, ya está listo para clasificar. Para agrupar las cosas a partir de elementos comunes. Esto surge en la niñez temprana, pero se madura hasta de los 7 a los 11 años. Y dentro de la clasificación hay 3 características. Vean, todo esto está dentro de las operaciones concretas. Empieza, ya el niño es más maduro, ya tiene más conocimiento, empieza la seriación, sabe acomodar cosas grandes, pequeñas, en orden al tamaño, los puede acomodar en cualquier tipo de modo y después clasificar. No es lo mismo seriación. La seriación es acomodarlos en progresión lógica, del más pequeño de más alto. Y no es lo mismo clasificación.
agruparlos por algo en común. Y clasificación matricial, cuando ya agarras dos cosas para seleccionarlas. Para que exista esa clasificación matricial, el niño debe de manejar reversibilidad de pensamiento. En esta etapa es cuando a los niños les gustan mucho los juegos de rompecabezas, de memoramas, de barajas, el adivina quién, por esto, porque ya el cerebro está en esa etapa. Y se los puse. La clasificación matricial consiste en ordenar objetos atendiendo a dos o más atributos. Y la clasificación jerárquica en comprender cómo las partes se relacionan con el todo. Pregunta de examen. ¿Y dónde se da esto? En etapa de operaciones concretas. ¿Vale? Ahora, ya cuando el niño tiene 8 o 9 años de edad, ya pueden basar sus respuestas en lógica. Son más observadores. Y llega otro término, la conservación. Consiste en entender que un objeto permanece idéntico a pesar de los cambios superficiales de forma o de aspecto físico. Este bendito concepto de conservación hizo reventadera de gente en el examen, que puso el ejemplo, el profe Juan muestra un vaso más largo a sus alumnos que le caben 400 mililitros. Al rato muestra otro de forma más cilíndrica, con menos altura y le cabe exactamente lo mismo. ¿Qué etapa de las operaciones concretas se encuentran los alumnos para que el profe ponga esta actividad? Y así como que aquí está, conservación. Se da en operaciones concretas, ¿sí? Donde los niños tienen que entender que un objeto permanece igual a pesar de los cambios en su forma o su aspecto, ¿sí? Y todo eso que se hace para que el niño aprenda masa, volumen, entra aquí. Los niños se sirven de dos operaciones mentales básicas para efectuar la tarea de conservación: negación, compensación, identidad. Y aquí, pregunta de examen. Tienen que repasar este aspecto de conservación, que las cosas no cambian aunque se mueva su forma entre los 8 y los 11 años. Y aquí están unos ejemplos. Si el vaso tiro el líquido, se puede volver a vaciar y será la misma. Lo estoy negando porque el líquido ya se tiró. El agua sube más, pero es porque el vaso es más delgado. Están compensando esa noción de volumen. Si tan solo lo vaciaste, no se agregó ni se quitó nada. Son las tres de negación, compensación, identidad. Y otro aspecto que se da aquí es la abstracción reflexiva. Cuando sepan razonar lógicamente respecto al número, masa y volumen, sin que confundan las apariencias físicas. En un ejemplo que se hace viral cuando entrevistan, ¿qué pesará más? ¿Un kilo de metal o un kilo de algodón? Y ya los niños, no, pues pesa lo mismo un kilo. Ah, ok. Entonces, ¿cuál abarcará más espacio? No, pues van a lo mismo porque pesan un kilo. Entonces ahí el maestro tiene que entrar a dar esos ejemplos. A ver,
Piensen, y entra lo del constructivismo. Las preguntas con las que iniciamos esta sesión. A ver, ¿pesan lo mismo un kilo? Sí. ¿Cuál pesa más, el algodón o la metal? Ah, entonces el metal. ¿Cuál va a ser más grande o más pequeño? Aquí, abstracción y reflexión con estos ejemplos. Y otra característica que creo que ya es la última de esta etapa de operación concreta, sí es la última, el desfase horizontal. El desfase horizontal es el nombre que le dio Piaget a esa falta de uniformidad del pensamiento infantil dentro de una etapa. ¿Qué es el desfase horizontal? Me regreso aquí a conservación y estoy hablando del tema masa, volumen y peso. Si un niño piensa que un kilo de algo es lo mismo que un litro de algo y su volumen es más grande y pequeño, y si no lo logra comprender, es porque hay un desfase horizontal. Cuando el niño sabe lo que es un kilo, tiene la imagen visual de lo que pesa un kilo, pero ya cuando le cambias el elemento lo quiere caracterizar todo al kilo. O como antes nos mandaban por un kilo de masa, ya pulsábamos, esto es un kilo. Y al rato un kilo de plomo, que es más compacto que la masa y pesa más. A ver, ¿cómo es posible que aquí o le decimos al niño, a ver qué pesa más? ¿Cuál es más pesado? Y el niño se va a ir por lo más grande. Eso es el desfase horizontal. Donde el niño, si maneja un concepto, no lo madura en los ámbitos físicos. Se puede decir por un ejemplo, ¿no? Eso fue en las operaciones concretas. Y para llegar a la cuarta etapa, el de las operaciones formales, ya aquí el niño identifica entre lo real y lo abstracto. Puede elaborar problemas más grandes. Aquí, pues lógicamente el niño está en primaria y el maestro, la maestra de matemáticas va a manejar estos conceptos, masa, longitud y volumen, pero se va a enfocar a enseñarlos en función de tamaños, en función de magnitudes, de medidas, porque es la etapa preoperacional. Aquí el logro del niño fue clasificar con una o dos variables, pero antes de clasificar llegó a la seriación. Va. ¿Por qué me regresé? Para que entiendan aquí. Pero ya aquí, en operaciones formales, el niño ya es más abstracto. Ya aquí le puedo poner al niño problemas de matemáticos más complejos. Puedo agregarle al niño que altere su estructura mental con el concepto de peso comparado con masa, ya en segundo de secundaria en física. ¿Qué es el peso y qué es la masa, no? Como por dejar un ejemplo. Aquí el niño va a ser, no es más inteligente, bueno, es que no quiero manejar mal el concepto. Aquí el niño va a tener acceso a esquemas mentales más complejos, no va a ser más inteligente, porque la inteligencia es otro concepto. Aquí estamos hablando de esquemas mentales, ¿sí? Entonces, aquí se los marqué. La capacidad de pensar en forma abstracta y reflexiva se logra durante la etapa de las operaciones formales. Pero en esta etapa hay 4 elementos. Aquí. Va. Le marqué todo, por eso mejor me fui al texto original. ¿Qué es la lógica proposicional?
Es la capacidad de extraer una inferencia lógica a partir de dos afirmaciones o premisas. La lógica proposicional. Aquí hay un ejemplo, pero yo le voy a manejar otro más fácil. Los gatos tienen garras. Esa es mi primer premisa. El, el cuerpo de los gatos está cubierto de pelo. Esa es mi segunda premisa. ¿Cuál sería mi tercera premisa? Todos los gatos tienen garras y están cubiertos de pelos. ¿Sí? Eso es la lógica proposicional. Me dan un elemento, yo lo adapto a mi esquema mental con lo que sé, con lo que conozco de los gatos y puedo inferir las demás características con el segunda proposición para llegar al concepto de gato. ¿Sí? Esa es la lógica proposicional. Pero aquí, esta tablita pregunta de examen. Vean cómo va evolucionando y cómo pasa algo tan sencillo. ¿Cómo pasamos del concepto de número de los 5 a los 7 años en una actividad que acomoden monedas? Y lo siguen modificando, va. Pero de ahí ya pasamos a magnitudes, ya, sustancias. Juegan con barros, una se enrolla, aunque son el mismo, o que el niño ocupó el mismo material, ya puedo introducir de manera muy precaria el concepto de magnitud, masa, peso, tamaño, forma, longitud, la comparación de tiras, área, superficie total con los cuadrados, peso, los ejemplos que les comenté, y volumen. Vean, un niño de secundaria que está aquí de los 12 a 14 años, tuvo que haber pasado todas estas etapas y comenzó con número a los 5 años. Entonces, esta tabla es interesantísima porque nos permite ver cómo se van madurando las habilidades, no los contenidos, lo marca como una habilidad. Paso a números, sustancias, longitud, área, peso y volumen. ¿Sí? ¿Qué fue lo que manejó aquí con Piaget como principio de conservación? Las habilidades que demuestran. Y de esta tablita también nos las preguntan en el examen. Nos dicen, el profe Miguel quiere aplicar una actividad para que sus alumnos maduren el concepto de longitud. En la etapa de las operaciones, en la etapa preoperacional, ¿cuál es la actividad que más se apega? Y los que hicieron examen el año pasado no me van a dejar mentir, se queda uno así como que, ¿y qué sigue, no? Pero lo sacaron de aquí, de esta tablita. Por eso les dije, esta clase es muy importante porque es la teoría de Piaget. Bueno, no es la teoría de Piaget. El libro se llama El desarrollo del niño y adolescente de Judith Missy. Y lo que estamos analizando son las etapas del desarrollo cognitivo, la de Piaget y la de Vygotsky. ¿Vale? La otra, me regreso a mi tabla. Aquí está donde me quedé.
Ahora, el razonamiento científico, ya vean que aquí ya no lo redactan como niño, porque los niños dejaron de ser niños aquí, pero como ya vieron todos estos temas, ya se maduró el concepto, ya llegan a razonar de manera científica, pero ya no manejan niño, adolescente. Entonces afirman que mientras el adolescente utiliza la lógica proposicional, ya se vuelve más sistemático, ya formula hipótesis, define cómo compararlas y las excluye. Y a esto Piaget lo nombra como el método de pensamiento hipotético deductivo. Genera hipótesis y las prueba en una forma más lógica y sistemática. Esa es otra característica, el razonamiento científico que genera el razonamiento hipotético deductivo. Y otra característica, razonamiento combinatorio. Dentro del razonamiento ya el niño puede hacer formas, figuras más abstractas y lo manejan con combinaciones. Y entrando a combinaciones, se viene probabilidad. Los niños de primaria conocen de manera limitada la probabilidad. Entonces, dentro del estudio que hizo Piaget, lo manejó como ¿cuál es la probabilidad de sacar un chicle de tal color? ¿Sí? Pero los niños empiezan en este estadio de operaciones formales ya con probabilidad. Aquí. Esta tabla la propuso un autor, pero no es de Piaget. Se las dejo. Fue un autor que criticó a Piaget. No es el tema analizar a este autor, porque se le da más importancia en la teoría de Piaget, pero se las quise poner porque este autor sí se aventó a querer cuantificar hasta los 18 años y medio. Y recuerden que Piaget se quedó aquí. Entonces se los dejo nada más como cultura general y comparativo, pero no la voy a revisar. Y aquí, a manera de cierre, ¿qué aportó esta cultura? ¿Qué aportó esta teoría si tiene más de 80 años? Darle prioridad a los procesos cognitivos. Que el niño sea explorador, pero sobre todo que en nuestras aulas de clases se le dé prioridad a estas etapas de desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Si les ponemos actividades muy simples, los niños se aburren. O llegar a un aprendizaje mecánico o memorístico. Y si se las ponemos muy difícil, no las van a hacer. Entonces, por eso lo manejan así. Y ahora, Piaget también dijo, la interacción social contribuye mucho para que el niño deje de ser egocéntrico. Pero ya cuando el niño dejó de ser egocéntrico, que va creciendo, en los niños de mayor edad, especialmente entre los adolescentes, la interacción que se da con sus compañeros es una fuente natural de conflicto cognitivo. ¿Por qué lo manejan como un conflicto la interacción que se dan ya entre la adolescencia? Porque es la etapa en donde el niño está dejando sus esquemas mentales, está en el proceso de búsqueda de su identidad y son muy influenciables. Entonces, el niño cuando es ególatra, el niño cuando está en sus diálogos ególatras, es seguro. El niño cuando está en su diálogo ególatra social, el niño va a estar alegando lo que él ve en ese estímulo. Lo que vimos en el segundo estadio, en la segunda etapa, perdón. El niño deja esa inseguridad y pasa a la adolescencia y muchas cosas las va a aprender
de sus semejantes. Aquí tal vez es un ejemplo muy que no es el adecuado, pero los primeros conocimientos de sexualidad que reciben los adolescentes son consejos que se dan entre ellos y por lo regular no están validados por ningún adulto, que se dan por medio de ensayo y error. Por eso lo maneja aquí Piaget como una fuente natural de conflicto cognitivo. Yo quiero aprender, yo quiero experimentar, pero no le tengo confianza a mi papá porque como ya estoy en esa etapa de adolescencia, confío más en lo que me dicen mis alumnos, mis compañeros, mis camaradas, mis reales, como dicen ahorita los adolescentes. Entonces, ¿qué más cambia? Piaget pensaba que el desarrollo, ojo aquí, vean por qué esta teoría fue importante. Piaget aseguraba que el desarrollo controla el aprendizaje, que el niño conforme crece y se desarrolla, controla su aprendizaje y no al revés. Para Piaget, la etapa del desarrollo limita lo que los niños puedan aprender y la manera en que lo harán. ¿Sí? Entonces, dan una tabla de prácticas adecuadas e inadecuadas que sugieren como corolario en esta teoría. Se las dejo para que las lean, porque de estas prácticas vienen estudios de casos para que ustedes identifiquen cuál es la práctica que propone la teoría de Piaget como una práctica adecuada. Y nosotros nos vamos a Piaget, constructivismo, el niño desarrolla su propio aprendizaje, pero ya cuando vemos, ya decimos, ya valió. Entonces, por eso se los desglosé así. Y son 7:50. A ver, les platico. Este mismo tema habla sobre la teoría de Vygotsky. Les recuerdo, este tema que nos mandaron es el desarrollo cognitivo de la teoría de Piaget y Vygotsky. Lo que manda la guía para preescolar son las primeras páginas y solo son 4 páginas. Lo que manda la guía de primaria ya son 28, 26 páginas. Y lo que manda la guía de telesecundaria, todo el capítulo. Yo les estoy dando todo el capítulo para que lo vean de una manera holística, pero no me iba a quedar aquí. Preparé unas diapositivas donde la teoría que acabamos de revisar en el libro, aquí, para que ustedes tengan el acercamiento de cómo aterriza el examen esa teoría en musical. Entonces, ya no me va a dar tiempo ahorita porque ya faltan 8 minutos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar aquí solamente con la teoría de Piaget. Con la siguiente clase, vemos la teoría, la perspectiva sociocultural que da Vygotsky y analizamos nuestras diapositivas. Y así trabajamos la siguiente. Es teoría. A mí se me dificulta la teoría porque una cosa es de que yo la lea y la entienda y otra cosa es para explicárselas a ustedes, que son los ejemplos que me generan más ruido, me genera más encontrar un ejemplo que ustedes se acuerden para esto. Por eso la teoría es más compleja, vamos más lentos, pero desafortunadamente el examen nos las pregunta tal cual. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario? De mi parte no, profe. Gracias, maestra. Sí, les digo, ahorita fue la No, teoría. profe.
Todo bien, gracias. Gracias, maestra. Ahorita fue la teoría. En la siguiente clase vemos Vygotsky y lo relacionamos de la teoría, la aterrizo a USICAM. Y esas son las diapositivas que les tengo. Tan interesantísimas. Ahora, el hecho de que las haga con inteligencia artificial generativa no implica que no les doy el prompt o la orientación necesaria, ¿sí? Yo lo que quiero es aterrizar la teoría, está muy arriba, a lo que vamos a ver en el examen. Por eso es de que voy más lento, pero este es mi propósito. Bien. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, Maestro, la clase pasada había quedado de enviar, o bueno, que se supone que hoy íbamos a empezar con de casos de la clase pasada. ¿Ese ya no se va a dar? sí, pero se los voy a relacionar con la teoría de ahorita, para que no se les haga más fácil de... Lo que quiero es avanzar, porque vimos los del manual de seguridad escolar, vimos el de convivencia, y ahorita quiero analizarlo para ponerle el estudio de casos de toda la teoría, porque siento que se les hace muy fácil. Vemos el tema ahorita, les mando el formulario y lo responden todos bien. Entonces los quiero confundir un poquito más poniéndole en ese formulario ya los 4 temas. Pero sí lo vamos a revisar. Sí, maestro, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, entonces les comento, vamos a hacer la sesión por hoy. Les encargo mucho, salvo para los que tenemos el convenio que ya hablamos antes, que me van a dar el convenio que ya tengo con las personas que saben que tenemos el convenio. Sí les encargo su aportación, por favor, porque la clase pasada solamente trabajé con 2 aportaciones. Y siendo realistas, ya para mí, para preparar una sesión de círculo de estudios, son 2 horas de planeación, 2 horas de ejecución y media hora de materiales, en lo que subo el video y lo preparo. Entonces quiero aquí que sean conscientes ustedes de que son 4 horas y media de trabajo para poder traerles a ustedes algo bien, algo elaborado, algo que desafíe sus estructuras cognitivas. Entonces sí les pido por favor su aportación. Y para los que tenemos el convenio, seguimos igual. ¿Vale? Bien. Les agradezco y los veo el próximo miércoles. Les mando hoy la clase pasada y esta en el video y los materiales para que ya los tengan también. Y el estudio, el formulario se los mando entre semana. Pero quiero terminar ese tema para también ponerles de esto porque ese tema viene muy difícil y los quiero confundir. ¿Vale? Entonces, gracias por haberse conectado hoy. Gracias, Ok, profe. profe, gracias. Hasta Gracias a usted, luego. maestro, gracias. Hasta luego. Ok, profe, muchas gracias. Saludos. Estamos en Nos vemos, contacto. Dios profe. le bendiga. Hasta Saludos. luego. Saludos, seguimos en contacto.